Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo una reflexión basada en la palabra de Dios. Quiero hoy comenzar contándote una historia que tiene como protagonista una familia. Se llamaba Rosa, él se llamaba Juan y el hijo se llamaba Alejandro. Eran un matrimonio con un hijo. Los conocí hace pero muchos años atrás, cuando yo estaba probablemente en mi tercer o cuarto año de ministerio, no más. Y estábamos justamente en una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, dando una serie de conferencias en una localidad donde estamos predicando las hermosas enseñanzas de la Biblia. En ese lugar tuve la oportunidad de conocer a Rosa, que asistía cada noche a las conferencias, con su hijo, con Alejandro. Pero su esposo, Juan, no los acompañaba. Finalmente Rosa pidió que la visitáramos en su hogar para orar con ella y seguir en su casa estudiando la palabra de Dios. El hogar de Rosa era un hogar humilde, simple, sencillo, pero limpio. Una mujer agradable. No tenía educación formal, pero era una persona sumamente culta porque se había formado en la vida, se había ocupado de leer, de informarse. Había tratado de hacer lo mejor para su hijo, pero Juan, su esposo, no la acompañaba. Tristemente, Juan vivía esclavizado por el alcohol. La vida de Juan era la triste vida de un alcohólico que lo que ganaba lo gastaba constantemente para poder satisfacer su adicción a la bebida. Un día Juan se quedó a escuchar el estudio de la palabra de Dios en la casa. Estaba alcoholizado, totalmente borracho. Otra vez se quedó nuevamente, también estaba borracho. La tercera vez que se quedó a escuchar el estudio de la palabra de Dios, estaba un poco más sobrio. La cuarta, lo encontramos limpio, en sus cabales, totalmente sobrio. Juan siguió estudiando la palabra de Dios. Siguió conociendo a Jesús a medida que iba estudiando la Escritura. Abrió la puerta de su corazón a Jesús y de manera providencial el alcoholismo de Juan desapareció. Él tomó la decisión de seguir a Jesús y de hacer la voluntad de Jesús. Comprendió que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y no había lugar para el alcohol, que lo dañaba a él y estaba dañando su salud, pero no solo su salud, sino la felicidad de toda su familia. Queridos amigos, cuando nosotros hablamos de santificación, hablamos en un sentido práctico. La santificación es un cambio, es la liberación de aquellas cosas que nos afectan, aquellas cosas que impiden que nosotros realmente seamos felices. ¿Cómo lograr una auténtica renovación? ¿Cómo experimentar una santificación genuina y esa liberación que experimentó Juan con toda su familia, que de ser una familia que vivía triste, abatida, en la amargura, con una persona que estaba inmersa en el vicio del alcohol, se transformó en una familia cristiana y en una familia feliz? ¿Cómo se da la verdadera santificación? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, recoge unas palabras de Jesús, una invitación de Jesús. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido amigo, amiga que me escuchas, la puerta de la que está hablando Jesús aquí es la puerta de nuestro corazón. Jesús, como caballero que es, jamás forzará esa puerta. Él está a la puerta de nuestros corazones, esperando el momento que nosotros abramos esa puerta. Cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, y tristemente nos transfirieron una naturaleza pecaminosa, ya hemos dicho en otras ocasiones que el pecado dañó la imagen y semejanza de Dios en el hombre, pero no la borró. Dentro de esa imagen y semejanza está la capacidad de decidir. Dios nos dotó con libre albedrío, con una voluntad para elegir el camino por el cual queremos ir.
Es cierto que esa voluntad puede estar dañada, puede estar maltratada, puede estar debilitada, pero está. Y podemos tomar la decisión de abrir las puertas de nuestros corazones a Jesús y permitir que Él entre. El texto dice, si alguno oyere mi voz. La voz de Jesús, amigos, se expresa a través de la palabra revelada. Hoy vivimos en una época también de mucha superstición religiosa, de mucha historia. Personas que dicen que escuchan a Dios, que reciben revelaciones de Dios, que tienen sueños de Dios. Yo quiero decirte que la voz de Dios, la voz del Señor, se escucha a través de su palabra. Se escucha a través de la Biblia, a través de los evangelios, de aquellos escritos que los profetas y apóstoles nos dejaron. Ahí está la voz del Señor. Ahí podemos escuchar al Señor. Dios nos habla a través de su palabra. Jesús nos habla a través de los evangelios. Y podemos escucharlo. Y si escuchamos el mensaje de la salvación, si escuchamos la oferta de salvación que Él nos hace, si escuchamos que Él nos ama, nos perdona, nos redime, podemos tomar la libre decisión de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso Él dice, si alguno oyere mi voz. Y nota, dice, y abriere la puerta. Nuestra decisión. La fe es algo personal, la salvación es algo personal. La fe no se hereda. Nadie se salva por haber nacido en una iglesia determinada o en una familia determinada. Nos salvamos por la fe, por creer individualmente en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando escuchamos su voz en su palabra y abrimos la puerta de nuestro corazón en un acto de nuestra libre voluntad, el Señor dice, entraré a Él y cenaré con Él. Qué bonita imagen, Jesús entrando a nuestra vida, Jesús llegando a nuestra presencia, Jesús relacionándose con nosotros como un amigo que se encuentra para cenar, para comer con otro amigo. Esa cercanía de Jesús, esa proximidad de Jesús, Jesús la quiere tener con cada uno de nosotros porque Él sabe que su presencia en nosotros es lo único que puede cambiarnos. No importa cuán grande sea el mal que nos aflige. Nuestro amigo Juan, el hombre de la historia que comencé contando, estaba tan entregado al alcohol que a veces se embriagaba y se dormía en la calle. Y el pobre hombre en su condición de alcohólico, embriagado, a veces amanecía en la calle sucio, en medio de sus propias necesidades, y vivió una vida de tristeza, una vida de angustia. No podía salir por sus propios medios de esa condición. Pero cuando escuchó la voz de Jesús, decidió seguir a Jesús. El resto lo hizo Jesucristo. Porque Jesús puede transformar la vida de cualquiera. Jesús puede cambiar la vida de cualquiera. Y esto es la santificación, no es otra cosa. No hay santificación sin cambio, no hay santificación sin transformación, no hay santificación sin la victoria. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 31, 32 y el 37, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, o sea, el que no mezquinó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios no nos mezquinó a Jesús. Entregó todo el cielo en el don de Jesús, porque nos ama, para salvarnos, para darnos vida eterna, para poder restaurarnos, para poder librarnos. Por eso dice a continuación, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, querido amigo, sí, querida amiga, podemos ser vencedores. La victoria en el proceso de transformación, en la vida de santificación, en la experiencia de la santificación, la victoria es posible. Hay una guerra que se libra en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro interior. En esa guerra habrá batallas, algunas, muchas, quizás perdidas, pero perder batallas no es perder la guerra, porque la promesa que nos hace el Señor es que la victoria es posible,
que podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no importa cuántas veces hayamos intentado mejorar, debemos insistir de nuevo, aferrados a Jesús y avanzar hasta la victoria final. En el poder de Cristo podemos ser más que vencedores. La vida de Juan cambió. La de su familia también cambió. Tu vida y la mía, creyendo en Jesús, también pueden cambiar. Que el Señor te bendiga.